diciendo, che, pero tenés cuidado que cualquier cosita por la variación natural puede hacer que mañana tengas un desperdicio. En cambio, si mi proceso está centrado, con la misma variabilidad, pero centrado, estoy más tranquila. ¿Sí? Estamos más tranquilos en el proceso. Buscamos también validar los datos con estadística, para no guiarnos tanto por percepciones, sino que los datos me estén contando cómo van las cosas. Y buscamos reducir esa variación. Entonces, para la mejora de un proceso, todo esto, el pensamiento Lean está bien centrado en estas temáticas: mejorar el flujo, reducir la complejidad, sacar lo que no agrega valor, hablemos del lead time, bajemos los costos. Y Six Sigma está metida en estas cosas y además en toda la parte madura estadística. ¿Se puede hacer Lean sin Six Sigma? Por supuesto, se puede hacer solamente Lean, trabajando como trabajamos recién, a través de un mapeo del proceso, observar desperdicios y mejorar los flujos. ¿Requiere datos? Sí, requiere datos. ¿Se puede hacer Six Sigma sin hacer Lean? Difícil. Difícil. Porque vos necesitas ordenarte para que tus datos sean valiosos y representen la realidad. Porque si no, ya de movida vas a tener datos muy variables. ¿Cómo ayudas a reducir la variabilidad? Mirando qué te está haciendo, ¿no?, generar mucha variación. Y en general estos son temas de proceso, que lo arreglamos con metodología de herramientas Lean. Por eso es tan importante lo que es la fusión del Lean Six Sigma. ¿Sí? Yo quiero hacer un comentario editorial acá. Una persona que hace Lean y no considera esto no está haciendo Lean. Lean implica centrar el proceso, implica validar los datos con estadísticas y, por supuesto, implica reducir la variación del proceso. O sea, hay una identidad entre estas dos cosas. La diferencia está en el foco. Claro. El TPM, por ejemplo, que también se plantea como doctrina, que tiene un foco en mantenimiento. Pero también está detrás de los mismos principios. Si no, por más que se ocupe de mantenimiento, si no reduce la variabilidad del producto, no está produciendo ni de manera Lean ni con calidad. TQM es lo mismo. O sea, esto hay que hacerlo todo. La verdad es esa. Totalmente. Hay que hacerlo todo. Totalmente. No hay vuelta que darle. Bueno, vamos a hablar un poco de la metodología. Hoy Pepe nos hablaba, ¿no?, del PDCA que está atrás de esto. Entonces, el método que se usa se llama DMAIC. El DMAIC porque responde a las iniciales de definir, medir, analizar. Bueno, acá está escrito en inglés, ¿no? Improve, que nosotros lo traducimos como implementar mejoras, y control, que es controlar. Esta es la metodología que usa, que vamos a escribir acá para hacer la analogía con el PDCA. Definir, medir, analizar, implementar mejoras y controlar. ¿Qué hacemos en definir? La metodología del Six Sigma trabaja por proyectos. Entonces, ¿proyectos de qué? Cuando tenemos un problema, una oportunidad de mejora, tenemos que saber en qué situación estamos y a dónde queremos llegar. Y ahí se define un objetivo. ¿Sí? Se define un objetivo y como trabaja por proyectos, tenemos que ver que, además que sea un caso de negocio, el Lean Six Sigma lo que hace es valorizar las oportunidades para aprobar, sí, vamos con este proyecto porque me va a colaborar en la rentabilidad. ¿Sí? Y entonces, y alineamos todos los requisitos del cliente. No voy a medir algo que no le agrega valor al cliente. Entonces busco la expectativa del cliente, que puede ser interno, puede ser externo. Entonces, bueno, ya me defino lo que es el proyecto. Una pregunta. Dale. La actividad donde yo estoy es un poco muy diferente a la industria, ¿no? Sí, señor. Entonces, muchas veces el caso es quién es el cliente, si es el dueño de la explotación agropecuaria, Sí. o es el mercado con los precios internacionales y demás. Muy interesante. Porque nosotros no sabemos a quién va. Claro. Muy interesante, porque incluso ahora se habla de las partes de interés, ¿no? Las partes interesadas. Entonces vos tenés que ver todo proceso, ¿sí? Vos tenés tu proceso, tus entradas, tus salidas. Estas salidas, ¿a quién están dirigidas? Y desde ahí pensar quién es el cliente. ¿Sí? Desde ahí, desde esta salida, ¿quién va? ¿Quién es el próximo eslabón de tu salida? Si es un eslabón intermedio que puede pasar, por ejemplo, en una industria
que le entrega el distribuidor y que el distribuidor después... ¿Quién le va a poner las pautas a tu proceso? Le va a poner el distribuidor. Y el distribuidor va a estar tironeado por lo que el cliente o el consumidor final va a establecer, ¿sí? Ahora, yo tengo que obviar el consumidor final, no porque es un cliente indirecto. Es un cliente indirecto, pero el cliente inmediato que recibe es a quien yo tengo que mirar en la parte del proceso. Por eso, si estamos adentro de una cadena de valor, miro como en lo que es el próximo eslabón, sin olvidar el contexto, ¿sí? Porque pensemos que estamos trabajando en cuestiones sistémicas, nada es externo, no hay afuera, ¿no? El nuevo concepto del mundo es que no hay afuera. Pero ¿quién es ese cliente directo? Me va a poner las características, me va a poner el cómo, el cuándo, el qué, ¿sí? Que son las características que vamos a tener que medir. ¿Está bien? Como todo, y justamente como todo proyecto de mejora está enmarcado en un proceso, está enmarcado en una cuestión que tengo determinadas factores que van a influir en esta salida. Esos factores, ¿qué van a ser? Si yo elaboro un producto, va a ser la materia prima, va a ser el tipo de proveedor, va a ser alguna viscosidad, va a ser diferentes factores. Y algunos factores, sí, el clima, algunos factores propios del proceso, la velocidad de la máquina, ¿no? El calor que puedo tener en un horno, son variables propias del proceso, el conocimiento de la gente, y todos los factores que les llamamos X, porque nuestras variables de salida decimos que es una variable Y que está en función, ¿no?, de varias X, que son estas, X1, X2, X3, etcétera, XN. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a medir diferentes características. Entonces, en la etapa de medir, ¿de qué se trata? Se trata de reconocer, como haciendo un Ishikawa, reconocer cuáles son los factores que influyen en esa variable que yo estoy midiendo en mi proyecto de mejora. De eso hacemos el medir. Mapeamos, observamos, medimos esos factores y en la etapa de analizar, a través de herramientas estadísticas, empezamos a chequear cuánta influencia tiene cada uno de estos factores en esta I. Y ahí hacemos lo que se llaman test de correlación, distintos test de hipótesis, ¿no? Trabajo más duro estadístico, para decir que de todas estas variables, la verdad que las que más impactan, como si fuese un Pareto, las de mayor impacto, es esta y esta. Entre las 20 variables que yo pensé, son esas tres las que si toco voy a tener la respuesta que necesito en esta variable I. Eso se hace en la parte analizar. Es como una tolva, ¿no?, donde metí un montón de factores potenciales y verifico estadísticamente cuáles realmente son críticos. Y una vez que lo pude hacer, entonces vamos a pasar a la parte más creativa, ¿no? Entonces hasta acá definimos, medimos, analizamos y yo a la I la parto al medio, a la I. Porque digo que la primera parte es la parte de ideas, de mejora. Y la segunda parte es la parte de implementación. ¿Sí? Parto esta misma I en dos partes. Toda la primera parte es justamente pensar en estas variables y decir cuáles serían los valores adecuados que tengo que perseguir en esas variables para obtener la respuesta deseada. Y ahí también pueden venir cuestiones estadísticas como un diseño de experimento, que es bien duro, ¿sí? Y como queríamos hacer la analogía con el PDCA, les cuento que todo esto está, hasta las ideas, está en la planificación, ¿sí? Fíjense la analogía con los 7 pasos, con los 8 pasos. Definimos, medimos, juntamos datos, analizamos, pensamos en la forma de mejorar y recién acá, que es la parte de implementación, estamos en el do. Y la etapa de control del Six Sigma es, una vez que implementaste, porque estas ideas de mejora también pasan por una selección. Las pensamos y con determinados criterios
atendiendo a los grupos de interés, atendiendo a las características de la organización, elegimos las soluciones más viables. Una vez que las implementamos, lo que hacemos es controlar si esas soluciones implementadas lograron los valores que estábamos buscando, ¿sí?, como objetivo, y si los lograron, ¿qué hacemos para sostener eso? Y en la parte de control entonces aparece lo que es el chequeo, y lo que es la parte de sustentabilidad. De hacer que esos resultados se mantengan en el tiempo. Entonces esa es la parte del control. Bueno, esto es un proyecto real en una fábrica de pinturas que tenían mucha variabilidad en el tiempo de procesamiento de las pinturas base agua, ¿sí? Entonces, bueno, se hizo un proyecto Lean Six Sigma y esto es en general se grafica. Esto es una gráfica de control donde se pone antes de implementar las soluciones y después de implementar las soluciones para ver gráficamente cuál fue el beneficio que tuvimos en el proyecto. Bueno, así se miden en general los resultados, se valorizan también el dinero y esto es la metodología Lean Six Sigma. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se definieron los límites en la pinturería? Ah, bueno. Como es producto base acuosa, en realidad, los límites de... Y es muy interesante la pregunta. Es muy interesante la pregunta, porque no hay que confundir los límites de variación natural que los límites de especificación. Acá yo no tengo la especificación. Acá lo que tengo es la naturaleza del proceso. ¿Sí? Es más, y me llevas a otra cosa, puede ser que la especificación del cliente esté acá. Y entonces yo digo, mira, además de mucha variabilidad, tengo todo esto que desperdicio. ¿Sí? Entonces no hay que confundir límite de especificación con límite de control, que es el que se usa en el gráfico de control estadístico. ¿Está bien? ¿En el caso que se achicó coincidían los dos límites? Acá la verdad que no recuerdo, no sé dónde están los límites de especificación. No sé, porque acá no están escritos. Pero es interesante la mirada porque en realidad la aptitud de un proceso, para que tu proceso sea apto, tiene que cumplir con dos características: de estar bajo control y además estar dentro de especificaciones. Son las dos cosas que tengo que cumplir con la aptitud del proceso. Pero si vos en un gráfico de control me ponés los límites de especificación, podés generar un problema, porque la variación natural del proceso puede ser que estés pensando que algo es un caso extraño cuando en realidad forma parte de la naturaleza, lo que no está cumpliendo con la especificación. Entonces, ¿qué tengo que ajustar? Tengo que pensar en ajustar mi proceso con el sistema como está operando, llevarlo a operar en otros valores. ¿Alguna otra pregunta? Yo pediría que sigamos porque nos hemos pasado con el tiempo, pero esto es un foro. La idea que tenemos acá es plantear la inquietud para que ustedes sigan madurando con esto. Vamos a seguir haciendo propuestas para el año que viene. Esperamos contar permanentemente con Natalia también. Así que, pero me gustaría que completemos el programa pensado para hoy, porque creo que es un aporte. Gracias, no, por Natalia. favor.